Vivimos tiempos difíciles, tiempos donde la mentira está en todos lados, donde a nosotras como mujeres nos ha bombardeado el mundo de mentiras, donde se nos ha dicho que nosotros somos importantes, que nosotros podemos todo, que nuestro cuerpo es nuestro, que nos debemos a nosotras mismas, que nosotras podemos, que no necesitamos a nadie y que no necesitamos un hombre, no necesitamos casarnos para ser feliz. Y es cierto, nada de eso es necesario. Tenemos solo una necesidad. En cualquier lugar donde vivamos, la necesidad es la misma y la necesidad es conocer la verdad que hace libres. Y esa verdad es solo uno, es una persona, no es una cosa, no es una situación, es una persona y Él es Jesucristo. Bueno, yo llego a conocer a Cristo ya después de los 30 años. Y antes mi vida estaba llena de mentiras. Entonces, aunque en un principio yo fui educada bajo principios religiosos y sabía que tenía que guardar mi cuerpo y guardarme hasta el matrimonio, las mentiras comenzaron a hacer estragos en mi cabeza y en mi vida, hasta que llegaron a tener una consecuencia, y esa consecuencia es el aborto. Y el aborto realmente es el nombre que como sociedad le hemos dado al asesinato de nuestros propios hijos. Y es una mentira que hoy en día está en boca de todos, donde todo el mundo está decidiendo si se legaliza, si no se legaliza. Sin embargo, todo el mundo habla del derecho, de las decisiones que tú puedes tomar. Sin embargo, nadie habla de qué realmente hace, qué estragos tiene esto en tu corazón y en tu vida. Yo tomé la vida de mis hijos. Yo creí esa mentira de que un hijo estorba, tú decides en qué tiempo puede llegar. Y nadie me dijo que tomando la decisión en mis propias manos, una decisión que solamente corresponde al que da la vida y no a mí, me iba a dejar tan vacía, con las manos y el corazón vacío. Yo quisiera que si tú estás considerando realizar un aborto, pensaras en cómo va a ser tu vida saliendo de ese lugar. Y es que los lugares en donde realizan hoy, legales o ilegales, donde realizan los abortos son lugares fríos, lugares donde no te permiten sentir. No, yo creo que ninguno de esos lugares, si tú fueras a preguntar, verían a una mujer que entra dispuesta a perder a un hijo. Todas entran queriendo no sentir, queriendo no darse cuenta que realmente tú en tu interior no quieres hacerlo. Pero todas van y lo hacen. Nadie te dice está bien, está mal. Te van a decir algunas otras mentiras que hemos creído. Esto va a pasar, tu dolor va a terminar. Sin embargo, hoy yo no tengo muchos recuerdos de esos momentos, gracias a Dios. Pero lo que yo hoy sí puedo recordar es haber salido de ahí pensando, mi bebé no está. Y viéndolo hoy, viendo hacia atrás, creo que la mentira más grande fue, este no es un bebé, es un cúmulo de células, no estoy matando a nadie, no estoy tomando la vida de nadie, simplemente estoy tomando riendas de mi vida. Esa es como una de las mentiras principales que hoy se están diciendo. No hay vida, no hay sensibilidad, no hay nada. Sin embargo, vemos que desde la gestación hay vida, desde que se unen dos células, ese es un bebé. La mentira más grande es un producto, y yo lo creí, y por eso fue mi insensibilidad. Pero hoy sé que era ya un bebé, que era ya una vida formándose dentro de mí, y que no era, si mi cuerpo no es mío, si mi cuerpo me ha sido dado por alguien más, y es para la honra y gloria de Dios. Yo no tenía por qué tomar otro cuerpo que podría haber sido usado también para la gloria de Dios. Sin embargo, el mundo nos dice, esto es un producto, es un cúmulo de células. Entonces me deshice de eso en ese momento, y de ahí mi vida cambió.
El aborto en sí es el resultado de otros pecados que has cometido. Uno es la idolatría por mí misma, el egocentrismo, la vanidad de tener una vida perfecta, de tener una vida como yo la he planeado, sin entregarla. El Evangelio, al llegar a mi corazón, el darme cuenta que hay un Dios creador, que Él creó la vida, que Él dijo que todo lo que creaba era bueno. El hoy conocer que eso que había sembrado en mi vientre era bueno, me hace ver cómo yo estaba en contra de un Dios, del único Dios creador, que yo era su enemiga. Eso fue exactamente lo que empezó a surgir en mi corazón como la verdad, y querer deshacerme de ese dolor que no cesaba, que no cesó el día que se cometió el aborto, que acudí a ese lugar, sino que el dolor fue creciendo, ¿no? Yo no sabía por qué sentía tanto dolor, si era algo que había pasado aún antes de mi conversión, y trataba de ocultarlo, y yo sabía que era algo malo, pero que no debería ser tan malo porque era muy común. Sin embargo, ir creciendo y conociendo más del Evangelio, no hubo más remedio que confesarlo. El comienzo de todo el proceso de perdón en mi vida ha sido la confesión del pecado. Confesar que había tomado la vida de mis hijos. Confesar que era enemiga de Dios. Confesar que había yo faltado a aquel que me había perdonado, aquel que había muerto por mí. Fue creando un gran dolor, pero nunca mayor que el dolor que fui sintiendo esos 15 años en que había yo ocultado mi pecado. El confesarlo me quitó como todo ese peso de encima que te crea con la carga que tienes del pecado, y me abrió los ojos al perdón y a la gracia de Dios también, al saber que no importaba cuán grande fuera un pecado, la gracia y el perdón de Dios eran mayores, siempre. Eso ha traído hasta hoy el mayor gozo en mi vida. Yo sé que puedo haber sido la peor, y me gusta mucho ir a la palabra y ver el pasaje cuando llevan a la mujer adúltera frente al Señor, y el Señor ni siquiera la voltea a ver, ¿no? Y Él dice, ok, el que esté sin pecado tire la primera piedra, y todos se van, porque todos tenemos un pecado. Todos sabemos que algo está mal en nosotros, en nuestra naturaleza siempre hay algo más que entregar al Señor. Y yo me sentía como esa mujer, ¿no? Habiendo faltado en cualquiera que sea el pecado, pero en ese momento era el pecado de haber tomado una vida ajena, una vida que no me correspondía a mí, sino a Él que da la vida. Y decía, y Él murió por mí, Él ya me perdonó, yo ya había creído en Él, yo ya había recibido, pero aún seguía con una carga. Antes de confesar mi pecado, yo me sentía sola. Yo pensaba que era la única mujer que había cometido ese pecado. Y pensaba que si lo confesaba, pues tendría hasta que dejar de ir hasta mi iglesia, ¿no? O así, o que me iban a dejar de querer. Sin embargo, al confesarlo y al sentir el perdón de Dios y poder compartirlo con alguien, había mujeres que abrieron su corazón, y me di cuenta entonces que hay otras mujeres que están pasando por el mismo proceso que yo había pasado, que han cometido ese mismo pecado. Y hay esperanza en Cristo para todas nosotras. No importa qué tan grande haya sido el pecado. El aborto es algo que impacta tu vida por siempre. Puedes creer y experimentar la gracia de Dios y el perdón en tu vida cuando tú reconoces que has pecado contra Él. Hay muchas mujeres en nuestras iglesias que no han hablado sobre el aborto. Yo experimenté libertad al confesarlo, pero hoy al compartirlo y saber que puedo hablar de esta gracia y que alguien más reconozca que ese pecado puede ser llevado a la cruz y puedes experimentar el perdón, ha sido bueno. Es como ver que hay gracia sobre gracia. Entonces, si tú estás en una iglesia,
No creas que estás sola y que no puedes hablar de este pecado. Puedes hablarlo porque hay perdón en Cristo. El Señor tiene los brazos abiertos para recibirnos. No hay pecado que la gracia de Cristo y la sangre de Cristo no cubra. Él puede y Él ha muerto por nosotras también. Él está ahí para perdonarnos. Y si tú estás embarazada y estás considerando realizar un aborto, detente, porque la mentira es que tu problema se termina ahí. Pero toda la vida vas a caminar con un hijo, no lo vas a tener en tus brazos. Vivimos con los brazos o las manos vacías. El aborto es una consecuencia de otros pecados, como la fornicación, el adulterio. Sin embargo, también para eso hay perdón en Cristo. Entonces, no pongas pecado sobre pecado. Esa vida no te pertenece. Esa vida es una vida que le pertenece a aquel que es dueño de tu vida también. Hay perdón en Cristo, hay salvación en Cristo y solo hay libertad en Él.